Y bueno, cayó el invierno temprano, hay que ponerse los guantes, 0 grados. Se vino el invierno de golpe. Y claro, el invierno podrá haber llegado aquí, pero el ambiente está caliente por los vientos que nos llegan de Sudamérica, de la tierra querida, de todo el continente que está sufriendo la misma pandemia. Pero hoy vamos a hablar de la otra pandemia de la pandemia. Hoy vamos a hablar de la pandemia del periodismo, de los medios de comunicación masiva, de esa pandemia que no habrá vacuna, por lo menos posible a la vista, por mucho tiempo, porque es un mal endémico, porque es un mal de maldita intencionalidad perversa, que tiene una ramificación oficial a nivel mundial. Porque como estos videos van por toda Latinoamérica, el tema es el mismo, o sea, el problema es el mismo en todos nuestros países. Pero yo hoy voy a hablar del tema de Argentina. Tiene una gran similitud con todos los países del continente latinoamericano, que es el tema de la prensa, de los medios de comunicación masiva y del periodismo. Con decirle que con una farsa periodística que se hizo en la Argentina hace un año atrás para acusar a los políticos, sobre todo a Cristina y a todo el elenco político que gobernó Argentina antes de Macri, se inventaron unas historias de un chofer que escribió un memorándum de toda una novela absurda en unos cuadernos mientras esperaba a su patrona, a su jefe, y resulta que esos cuadernos descubren toda una componenda de perversidad del gobierno y de corrupciones generalizadas. No sé, ese individuo, ese chofer que desapareció, no se sabe dónde está, es decir, sí saben dónde está, pero escribió esas memorias acusando al gobierno anterior, a Macri, de una caterva de cosas increíbles para ellos mismos, creo. Pero lo más curioso es que lo tomó la justicia como un elemento para acusar a ese gobierno. Y cuando la justicia lo tomó para que no se mancharan las hojas de los cuadernos, son varios, son creo 8 cuadernos. 8 cuadernos desaparecieron, pero menos mal que le sacaron fotocopias, menos mal. Dicen que los cuadernos, dijo cuando se vio medio apurado el individuo que los escribió, que habla cuando, dicen que habla como el hombre de las cavernas y escribe como García Márquez. Resulta que con la foto de los cuadernos, porque los cuadernos se utilizaron para hacer un asado, con las fotos la justicia entabló no sé cuántos juicios contra los funcionarios. Y ahora, mundialmente el premio Cabo, no sé de qué, no sé cuánto, de no sé qué institución, de no sé de dónde, le acabo de otorgar el premio al periodismo cibernético, comunicacional, no sé cuánto, uno de los premios más importantes del mundo por esa investigación, basado en las fotocopias de los cuadernos del hipotético periodista brillante que habla como el hombre de las cavernas. Toda esa mentira, esa farsa, escudado en grandes poderes corporativos mundiales que tienen sus cabezas de playa en cada uno de nuestros países, que son los que hacen el trabajo sucio, que obedecen solamente quien sabe. O sea, nosotros sí sabemos a qué no podemos identificarlo individualmente, pero sabemos los poderes que representan. Por eso hoy vamos a hablar de esos temas. Tema interesantísimo, ¿eh? Por lo tanto, en esa diabólica novela inventada por el excelso periodismo argentino y sus medios de comunicación masiva, descansan la barbarie de esta pandemia que les hablaba, una pandemia trágica, porque esa no hay vacuna que la vaya a curar. Entonces,
la pregunta de nosotros los relegados, de los pueblos que son sometidos a la injuria de tantas perversidades, nos preguntamos ¿hasta cuándo va a ser posible soportar eso? ¿Y qué herramientas nos quedaría a nosotros como instrumentos legales para hacer efectivo el razonamiento de decir, bueno, vamos a averiguarlo esto, a ver qué tiene de veracidad y vamos a ponerlo frente a un tribunal para que ratifiquen en un tribunal de honor y un tribunal de justicia las acusaciones y las perversidades que inventan, que han inventado y que seguirán inventando? Pero no es en la Argentina solamente, es en todo el continente y todo el mundo lo sabe. Entonces, nosotros los pueblos, los que recibimos el castigo y las consecuencias de ese castigo, tenemos necesidad de averiguarlo, porque no podemos dejar que impunemente estos individuos, esta sarta de vándalos mafiosos, se manejen con patente de corso y son inapelables sus juicios. Y nadie les puede decir nada ni averiguar absolutamente ningún contenido que realmente encontremos en ellos una responsabilidad para que justifiquen lo que son sus acusaciones perversas. Entonces todo eso es un tema nuestro que si no lo tratamos nosotros así, que somos periodistas improvisados o sentimentales que queremos esgrimir las verdades que nos tienen silenciadas, ¿dónde vamos a recurrir? ¿Quién va a ser el que va a sacar y exponer de alguna manera esta frustración, que es un castigo y que las consecuencias del castigo es hambre, miseria, corrupción, desfalco de la riqueza de nuestras tierras, de nuestras patrias, de nuestros países? Y lo peor de todo es que no tenemos posibilidades de detenerlo. Sin embargo, a pesar de que nuestros pueblos parecieran que permanecen secuestrados por estos perversos individuos, es de pensar, es de esperar, es de creer que las posibilidades de alguna reacción en cadena continental sea posible, vías la justicia y la ley. O sea, no puede permitirse por más tiempo, sobre todo porque están en peligro los verdaderos valores de nuestras nacionalidades. Estos deforman la noticia como se les da la gana, manipulan el sentimiento, instalan y conciben atrocidades que solamente en la imaginación de ellos, porque defienden intereses. Siempre de cada noticia y de cada invento de situaciones estratosféricas hay un interés que está en juego. O sea, hay una perversidad manifiesta, pero con un destino, con un objetivo, no eso por un odio pasional. O sea, ellos son los inventores de la famosa grieta, ese odio instalado en las sociedades nuestras, porque en todo el continente está lo mismo. O sea, nosotros tenemos en contacto en todo el continente. La grieta, que en la Argentina se llama grieta, que es el odio generalizado que esta gente, estos individuos, estas corporaciones han instalado. Y esa división ha creado en nosotros una terrible falencia en el seno del hogar, de la familia. O sea, nuestra sociedad está enferma por la perversidad de la indigna actitud de estos individuos. Y eso lamentablemente nos ha llevado a tener gobiernos cautivos, porque contra ellos no se puede hacer nada si ellos tienen la última palabra. No se les puede retrucar absolutamente nada porque nosotros carecemos de instrumentos. O sea, el que ha descubierto realmente el talón de Aquiles de esta perversidad es López Obrador, que ha llevado a una tribuna pública que la diatriba sea debatida frente a los medios de comunicación, que son estas redes sociales. López Obrador nos está señalando el camino, el único antídoto que pudiésemos tener los pueblos para retrucar, para enfrentar
estas diatribas tan perversas. Y sin embargo, todavía nuestros presidentes, nuestros gobernantes, nuestras instituciones de nuestros modestos países, no han entendido todavía, muchos de ellos, que realmente es el único instrumento que poseemos y que si no lo hacemos uso y ejercicio de ellos, vamos a ser cada vez más esclavos de sus diatribas, de sus perversidades, de sus mentiras. Entonces, hoy tenemos que tratar este tema y tenemos que continentalizarlo, porque es un problema continental. Y el problema este no es solamente nuestro y en América, es mundialmente, pero hay otros países que han logrado convivir porque los gobiernos son instituciones fuertes, económicamente sólidas, que mantienen incluso estos medios de comunicación masiva, a pesar de que nosotros también. En la Argentina ahora se le está pagando a esos medios que atacan al gobierno diariamente, descaradamente, la mitad del sueldo de sus empleados, como medio para mantener los medios de comunicación, para mantener la fuente de trabajo. Entonces fíjense qué perversidad. Tenemos que sostenerlo con pautas comerciales otorgadas, millonarias, para que esa gente utilice esos instrumentos que son propiedad del Estado. Todos esos instrumentos, los medios de comunicación, sobre todo por cable o por medios televisivos y radio, son concesiones otorgadas por el Estado a empresas privadas que son fantasmas, y que son fantasmas de carácter internacional. O sea, si el gobierno retirara esas concesiones, claro, por supuesto, sí, armaría un espanto terrible, nos demonizarían mundialmente, porque utilizan un arte muy nefasto y muy perverso. Atacamos a los medios de comunicación masiva, control de prensa, control de los medios de comunicación masiva, o sea, una perversidad para ellos. ¿Cómo? ¿Cómo va a atacar un gobierno a la libertad de prensa? Mira qué buen invento que han encontrado, ¿eh? Qué buen invento, qué argumento, qué buena astucia. Pero además de montar causas perversas contra la honorabilidad de las personas, además de eso, ingresan en el ámbito económico, crean falsas expectativas, provienen y anuncian catástrofes antes de que las catástrofes hipotéticamente se pudieran haber concedido. O sea, el manejo de los niveles económicos y financieros generalmente son manipulados, o sea, son monitoreados por los medios de comunicación masiva. O sea, ellos te pueden crear una crisis económica sin que realmente la crisis exista. Fíjate la perversidad y la fuerza que tienen de penetración, de mentir y darle a la mentira legalidad. O sea, un medio de comunicación, un periodista, un comunicador social te puede crear un infundio de una noticia que baja la bolsa de valores, se valoriza la moneda, en fin, te pueden crear miles de perversidades que atentan siempre contra los intereses del pueblo. Entonces, cuando nosotros tenemos todo eso establecido como algo inamovible e inapelable, y lo sabemos, y el pueblo lo contempla impiadosamente, pero realmente nosotros estamos acorralados, somos presa de la perversidad esa. ¿Qué pudiéramos hacer? Y entonces acudimos a nuestros políticos, y nuestros políticos están condicionados. Ellos son los primeros que están en la boca del cañón, ellos son los primeros que están expuestos a que sean satirizados con una acusación de un medio de comunicación, de un diario, de un periodista, de una televisora. Y ellos aparecen, si uno los observa, aparecen en los programas de televisión como si fueran los dueños de la creación. O sea que, ¿cómo te vas a atrever a cuestionar a un periodista o a un medio? Una perversidad, una maldición, una maldad ilimitada.
Y todo esto, lamentablemente, ha establecido que un grupo de no más de 10 personas, 10 o 15 personas en un país, y a veces menos, con el prurito de la monserga de la libertad de prensa, mantenga cautivo los intereses y la generalidad de la población y sus dirigentes a su servicio, a sus pies, sometidos, y son dueños y absolutos de todo. No se les puede cuestionar, no se les puede hacer una pregunta. Al contrario, ellos ponen condiciones. Y los tontos, pobres tontos de muchos de los políticos están servilmente desesperados que sean llamados para ser entrevistados. Hacen lo que quieren. Y hacen lo que quieren y disponen de todas las cosas más absurdas, pero siempre en contra de los intereses de cada una de nuestras naciones. No es que hay una prensa organizada como está organizada, que vela por los intereses del pueblo, de los intereses de los pobres, de los marginados sociales, la falta de trabajo, que se ocupe generalmente del sistema educacional, del sistema social, del sistema cultural, en fin, de todos los valores que hacen realmente a la nacionalidad y a los intereses de las grandes mayorías. Para nada. Ellos no, ellos están buscando el prurito minucioso para ver dónde golpean. Y entonces con eso someten. Y al someterlo, pues ellos reciben órdenes, quién sabe de dónde, porque no defienden los intereses nacionales. Si no defienden los intereses nacionales, además de crecer impunemente crecen, son empresas, son corporaciones hegemónicas, se han convertido en corporaciones hegemónicas, dueñas de vida y milagro de todas nuestras sociedades que luchan desesperadamente por subsistir. Yo creo que lo que aquí nos está faltando es una revisión de las leyes y de las concesiones y las autorizaciones, toda la parte legal de estas empresas, cómo funcionan, en qué condiciones fueron creadas, cuáles son sus fundamentos, en fin, cuáles son sus atribuciones. Habría que hacer desde la justicia una minuciosa observación sobre todo, incluso los directivos de estas empresas, quiénes son, a qué obedecen, cuáles son sus patrimonios, en fin, obliga a una investigación seria porque el efecto que ellos producen es realmente muy serio y muy nefasto para los intereses de los pueblos, de las naciones. Entonces habría que ver qué explica la ley y cuáles son los atributos que les han otorgado para que ellos tengan tanta impunidad y que sean prácticamente intocables. Nosotros hemos analizado mucho y en Argentina incluso se ha hecho un estudio durante 5 años. El gobierno de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner hicieron un estudio minucioso sobre todo el tema de las comunicaciones y se trató en todas las universidades con la gente especialista en temas de comunicación social y se llevó un proyecto al Congreso y se aprobó una ley que fue sancionada y aprobada por el Ejecutivo, pero, y ahí está la fuerza que yo te venía diciendo, que tienen estas corporaciones. Con un papel, un abogadito cualquiera impuso una cautelar y esa ley no fue promulgada. Entonces, cuando nosotros buscamos orientación, nos encontramos con estas cosas inexplicables, sobre todo el pueblo. Nosotros el pueblo no tenemos el recurso del leguleyo que necesitaríamos que realmente la gente que entienda esto, y para los cuales hay mucha gente capacitada en todos nuestros países, hagan una averiguación profunda sobre estos temas y a ver si nosotros realmente tuviéramos, por lo menos, no es juzgar ni sesgar la libertad de expresión, ni mucho menos silenciar a la prensa, sino que cumpla su cometido para el cual ha sido previsto. O sea, la prensa ha sido previsto para comunicar, para informar. Ese es el destino. No es la prensa para opinar.
opinar sobre todo los intereses de la nación. En todo caso, los partidos políticos tendrán que tener sus contenidos de tal forma de que realmente puedan interceder para regular estos medios de comunicación. Todo esto de revisar leyes y fundamentos es una cosa que nosotros nos adeudamos y que se adeudan casi todos los países del continente, porque esta gente no puede seguir de esta forma con tanta impunidad, ostentando un poder que no sé de dónde ha salido y que lesiona. Vuelvo a repetir, y uno no se cansa de repetir, lesiona los intereses de los pueblos. No puede ser que continúen con el amedrentamiento de una ley no escrita o escrita por ellos, que estén los poderes secuestrados y que ellos sean los que realmente dirijan los destinos de una nación. Porque además de promocionar individuos que son afines a ellos en la política, porque ellos te crean un personaje de la nada, te crean un candidato y te lo ponen y te lo llevan a la presidencia. Entonces todas esas cosas tienen que ser investigadas y tienen que ser aprobadas nuevamente mediante una revisión muy certera y muy seria. Cosa que todavía nosotros nos adeudamos, estamos amedrentados y le tenemos pánico a la prensa. Entonces todas estas cosas desde los medios de comunicación masiva no lo vas a escuchar nunca. Claro, lo nuestro no es prolijo, lo nuestro es de prolijo y sobre todo nosotros estamos más por impulso que por técnicas de comunicación. Pero el tema es instalar el problema, no es hablar bonito para quedar bien con 4 o 5 y perjudicar a millones. Entonces, todo esto nosotros tenemos que hacerlo conocer, no solamente en nuestro país, en el caso mío de Argentina, sino en todos los países de Latinoamérica. Estamos secuestrados por estas bandas delictivas de delincuentes internacionales que no sabemos a qué intereses obedecen, pero que siempre terminan lo mismo, perjudicando a los intereses de cada uno de los países. Y eso tiene que, en alguna forma, habría posibilidades de interiorizarnos más para escarbar un poco en la cueva de ellos, a ver si están al día con todos los compromisos que la ley establece. Y ese precisamente pudiera ser el motivo de acotamiento de estos desórdenes tan institucionalizados. El hecho de que se le aplique la ley, se revisen esos contratos, se vea con la justicia, con la gente especialista en esto, cuáles son sus atribuciones y cuáles son sus limitaciones, y si las concesiones que tienen han sido bien otorgadas y que las revalidan, por qué las revalidan y las proyectan en el tiempo y son incuestionables. Todas esas cosas serían bueno echarle una buena mirada y revisar a ver si están pagando sus impuestos, porque tengo entendido que hay empresas en Argentina, sobre todo, que deben miles de millones de dólares al Estado en impuestos. Quizá sería por ahí un tema para tener en cuenta y verificar a ver si realmente ellos, que son tan legales en todos, han cumplido con la ley. En fin, nosotros tenemos que dar alarmas, alaridos, para que sea escuchada nuestra voz y que la gente especializada, que hay mucha y muy capaz en todo el continente, tome el recaudo que corresponda y la vía legal que es necesario para enfrentar a estos monstruos, porque no son niños de pecho, estos son malandras internacionales escudados en corporaciones que son como este que le acabo de otorgar el premio no sé cuánto. Lo tengo por aquí escrito, porque como es tan complejo, no me lo anoté. Se llama, por el tema de los cuadernos de las coimas, eso que yo te hablé al principio, Premio World Digital Media Awards 2020. Fíjate, World Digital Media Award mundial, según La Nación de hoy, el diario La Nación de hoy, son el papá de todos los pollitos. Habría que averiguar quiénes son, a quiénes representan y qué interés tienen con
las corporaciones nuestras que hacen tanto daño al país. En fin, te quería yo dejar este testimonio. Perdóname que no tengo la capacidad para explicártelo con la prolijidad que requiere esto, porque es un tema que me supera a mí. Pero te doy la voz de alerta. O sea, nosotros están en deuda con nosotros muchas instituciones que rigen nuestros destinos visibles e invisibles. Y habría que poner un poco más de atención porque cada vez estamos peor. Y fíjate que en este momento esas corporaciones que inventan todos los días una historia distinta son los que están llevándose el país. Y el dolor y el hambre y la miseria y la marginación social tienen nombre y apellido, y esos tipos son los responsables. Estos tipos, estos malandras son los responsables, mayores responsables, junto con los políticos corruptos, que por supuesto eso no lo puede descartar. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.